Soy Superneck de Jurásicas Producciones. ¿Qué más estaba por decir? Hoy vamos a hablar de escritura de animación para el público infantil. Ojo al piojo. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir acerca de una producción artística para niños? Un buen corto, un buen cómic destinado para niños debe ser también un buen corto destinado para adultos. ¿Qué es lo que quiero decir? Es una premisa que tuvo en su momento Pixar en la época en la que hacía buenas películas, en la que se decía el niño quiere ver la película, pero el adulto es el que paga la entrada y tiene que soportarla. Entonces, en base a eso se hacían películas que eran tanto para niños como para adultos, y era una manera de no, como decir, subestimar al niño, que es lo más importante de todo. Debemos encarar la escritura de un producto para niños de la misma manera que si fuera un producto para adultos, con seriedad. Es un error caer en temas de didáctica y de moral, que es algo que los niños por lo general le huyen, mejor dicho, les aburre en cierta forma. Y bueno, ¿y a quién no? ¿Quién ve algo para ser adoctrinado? La verdad es que no es algo que busquemos cuando estemos viendo una producción de este tipo. El principal objetivo de estas producciones es la imaginación, es despertar la imaginación, que es lo que motiva al niño, a los niños. Algo a tener en cuenta es que los niños tienen la frontera entre la ficción y la realidad muy difusa, lo cual nos hace que sea bastante simple dispararle la imaginación con los estímulos correctos. Ideas de una propuesta que les va a motivar la imaginación. El binomio fantástico. Esta técnica que se usa para iniciar escritura para niños tiene una modalidad que se las trae. Mi historia con el binomio fantástico es la siguiente. Primero, ¿de qué se trata? Se trata de una combinación de dos palabras diferentes para generar una chispa que nos evoquen historias. Por ejemplo, tenemos dos palabras, árbol y virus. Las juntamos y eso nos motiva una historia. Por ejemplo, de el arbolito que se enfermó. Y eso ya es como una premisa y que vamos a desarrollar en una historia cómo la pasa el arbolito enfermo, porque es verdad, hemos visto árboles enfermos muchas veces, pero... Y bueno, tenemos una idea que la podemos utilizar para una historia enfocada al público infantil. En eso consiste el binomio fantástico. ¿Qué experiencia personal he tenido yo con esta técnica? Bueno, primero la conocí en una Comic Jam. ¿Qué es una Comic Jam? Un evento en el que se juntan muchos personas, muchos participantes que uno, por ejemplo, acá tengo un cómic. Uno dibuja este recuadro, el siguiente que está, se lo pasa al que está al lado y dibuja ese otro, el siguiente cuadro y así. Y van rotando diferentes páginas y al finalizar la Comic Jam tenés varias historietas hechas de forma colectiva y suelen ser, obviamente, hay Comic Jam más serias en las que salen productos, salen historias que luego se publican. Yo asistí a las recreativas donde tenés más que nada historietas que son para divertirse. En una de ellas, la última en la que estuve, se usó el binomio fantástico, donde cortabas papelitos con palabras, lo tirabas a una bolsa y después se sacaban dos y bueno, todas las historietas de ese día, de ese evento, iban a girar en torno a dos palabras. Que en el que yo estuve fueron alfajores y reptiloides. Segunda vez que me topé con el binomio fantástico como herramienta creativa fue hace no mucho en un vivo de YouTube con el máster Juan Pablo Bugliotti, que me propuso esta técnica para hacer dibujos en base a lo que la gente sugería, palabras aleatorias, y así surgieron unos dibujos bastante extraños con consignas extrañas. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede ayudar cuando queremos escribir para niños? Procurar que estas palabras que nos sirvan como idea para arrancar
tengan referentes en formas y colores. Por ejemplo, una película como B-Movie, que es muy buena para los chicos. Tenemos una historia de abejas. Una abeja es un insecto que vive en comunidad, vive en un panal y que tienen un trabajo muy específico que hacer la miel. Bueno, ¿qué connotación nos da eso? Nos da connotaciones de trabajo, familia, más trabajo y sobre todo trabajo, la miel y bueno, y nos da colores, color de la miel, color amarillo y negro de las abejas. Bueno, quienes hicieron B-Movie explotaron estos recursos dando una película muy colorida que es fácilmente identificable. Uno ve cualquier fotograma de B-Movie, se da cuenta que es esa película. Y bueno, a los niños y al público en general atrapó mucho el tema de la connotación en cuanto al trabajo, a la industria y al tema de la apropiación de los alimentos, que son cosas cotidianas, pero bueno, ese es el poder más o menos del dibujo y la animación, es el de sintetizar ideas. A eso nos referimos con connotaciones. Otra semilla muy importante para hacer contenido para niños son las preguntas de los niños, sin ir más lejos. Hay grandes producciones que se basan en preguntas sencillas que o se hacen los niños o nos hicimos todos cuando hemos sido niños. Ejemplo más tangible, Toy Story, por ejemplo. Parte de una pregunta de qué es lo que hacen los juguetes cuando no estamos en la habitación. O bueno, otras de la línea de Pixar, de la buena época de Pixar, por ejemplo, ¿qué pasaría si los sentimientos, las emociones tuvieran emociones? Y ahí tenés Inmensamente. Preguntas de por qué las nubes tienen determinada forma. Existe una demanda, una pregunta que necesita ser respondida y nosotros como vendedores ofrecemos una solución, una respuesta y la vendemos directamente para satisfacer una demanda que es la curiosidad de, por ejemplo, de dónde vienen los bebés. ¿Qué tiene que tener un buen final para una historia para niños? Bueno, un final de una producción infantil no debe generar angustia, importantísimo. No existen prácticamente historias para niños que tengan finales que generen angustia. Es lo más importante. Otra cosa importantísima, debemos evitar que sea un final moralizador. Lo que les dije recién, a los niños no les gusta que les estén dando moralinas. A menos que sea un producto netamente didáctico y netamente moralista, pero por lo general si estamos haciendo algo para los niños, para disparar su imaginación, debemos evitar dar estas lecciones, sobre todo en el final. Otra premisa, una historia demasiado larga se puede convertir en muchas historias cortas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una película largometraje infantil no puede ser una historia coral en la que tenemos 800 personajes con 800 subtramas. Para este tipo de historias no funcionaría. El niño se dispersa muy fácil. Concentrémonos en desarrollar la historia de un personaje o un grupo de personajes y no varias. Y si tenemos demasiadas ideas para una historia muy larga, como dice el tip que les di, mejor hacer varias historias cortas y no una larga. Tiene que tener en algún momento, no es como una regla férrea, pero por ejemplo, si el público destinado son niños muy pequeños, a los niños les gusta que haya algo poético o musical, como un pequeño estribillo. Esto se traduce en bueno, la beta que sobreexplotó Disney, el tema de las canciones. Las canciones saben tener buena recepción por parte del público infantil. Sirven de mucho como herramienta de relajación dentro de la historia. Basado en este mismo principio, cuando estamos manejando por ahí ideas muy abstractas, introducir humor para relajar de la misma forma que introducimos las canciones cuando hay momentos muy dramáticos. Bueno,
Por ejemplo, vuelvo a la película Inmensamente, cuando están explorando las psiquis de la niña, que manejan tal vez ideas un poco complejas para los niños, la hacen desde una forma humorística que al final del día el niño no va a recordar nada de los contenidos que le quisieron mostrar, pero se va a acordar de los chistes y bueno, es la mitad de la batalla ganada. Después, si el niño tiene curiosidad, que agarre un libro de Freud y descubra qué es lo que le quisieron mostrar en la película. No detenerse en lo triste. Y acá voy a dar una salvedad en películas que a mí me gustan mucho y sí se detienen en las partes tristes. Bueno, ejemplo más conocido, El Rey León, la escena triste es una puntual e inmediatamente después ya estamos bailando en el Hakuna Matata. Entonces como ahí se refleja bien esta premisa. Pero películas como, bueno, esa película La Tierra antes del tiempo es una terrible angustia que no para nunca. Y no sé cómo le habrán hecho para manejar eso, pero se detiene en los momentos tristes y son momentos horribles. De hecho, yo no le resisto mucho esa cinta. Don Bluth tenía un poco de eso porque la historia de Fievel también se detenía en los momentos de angustia bastante tiempo. Y supongo que eso también sirve para que los niños desarrollen sus emociones, tanto las positivas como las negativas, refiriéndose a la tristeza como negativa, no a otra. Pero tal vez era un poco excesivo. Igual son geniales esas películas. En fin. Y vamos con otros tips para manejar los ritmos en las producciones infantiles. Casi siempre se utiliza el esquema de 3 actos, que ya hablamos en otras lecciones, pero hay que hacer un manejo de la intensidad bastante minucioso en cuanto a las escenas que se subsiguen. Hace muy poquito vi por primera vez La Sirenita y bueno, me sorprendió el buen manejo que tiene de esto que les acabo de decir, de la intensidad, cómo va tan rápido de una escena a la otra, pero no de una forma vertiginosa porque cada escena tiene un tono totalmente distinto al anterior. Pasamos de una escena romántica a una escena divertida o una escena de peligro y después otra escena divertida y después una escena de angustia y así sustantivamente. Entonces no hay momentos en los que decaiga la atención para nada. No debe tener por lo general diálogos demasiado largos, lo que sea destinado para niños. Ya sabemos, el tema de la retención de la atención es bastante importante, sobre todo con este público. Y por último tip del día, tal vez para tener como atajo, recontar lo conocido. No es de mis favoritos este ítem, pero bueno, si ya tenemos un bagaje de personajes que son conocidos universalmente, qué mejor que recontar algo que involucre a esos personajes, sobre todo si son de dominio público para no tener que pagar derechos. Como ser, por ejemplo, la franquicia de Cherk. No es una franquicia de películas buenas, pero hay que admitir que su éxito mucho se basa en esto, recontar lo conocido. Ya tenían una serie de personajes de cuentos de hadas, nomás tenían que juntarlos, burlarse de ellos con chistes fáciles y el público infantil feliz de la vida. Es un negocio redondo donde todos salen ganando. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Vamos a hacer un breve repaso. Escribir para niños, escribir cómics, escribir guiones para animación. Hay que tenerlos en cuenta como si fueran para adultos, pero con el plus de que el objetivo principal es motivar la imaginación del niño. Para poder conseguir las ideas para llegar a este público podemos usar la técnica del binomio fantástico. Se trata de juntar dos palabras que no estén ya relacionadas de antemano, porque si juntamos lobo y cerditos, ya tenemos un cuento ultra conocido que tiene esos dos núcleos semánticos.
es usar palabras que tal vez no tengan a simple vista por ejemplo, botella y dinosaurio, por ejemplo. Y a partir de esa combinación de palabras, crear una historia. Y después, hacia el final, tratar de olvidarnos de la parte de moralizante y didáctica, de querer aleccionar a los niños en el final. Tratar de hacer finales siempre felices, no detenernos en los momentos de tristeza. Y bueno, si se puede introducir algún estribillo o algo musical o algo que sea sonoro musicalmente hablando. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca del tema. Nos estamos viendo.